Hola amigos, bienvenidos a este video. Hoy quiero hablarles sobre las aplicaciones web y por qué muchas empresas las utilizan. Empieza el título así: Aplicaciones web en empresas. Las aplicaciones web son un elemento fundamental en las empresas gracias a su fácil acceso. Cualquier persona puede utilizarla desde cualquier dispositivo que tenga soporte a un navegador web. Pero también hay que entender que hay ciertas ventajas y desventajas sobre las aplicaciones web, que hay que tener en cuenta antes de desarrollar una para tu empresa. Bueno, las ventajas que yo veo es que funcionan en una gran diversidad de dispositivos, como nombré antes, que tengan soporte a un navegador web. Eh, no necesariamente tampoco un navegador web. También hay aplicaciones que no necesariamente son un navegador web, pero que utiliza también las aplicaciones, los servicios de las aplicaciones web para descargar datos, entre otras cosas, ¿no? No requiere instalación, o sea que no requiere ningún tipo de instalación para que tu aplicación pueda ser usada. Y si por ejemplo deciden cambiar el código fuente, la actualización es automáticamente directa cuando se cambia el código fuente en el servidor y en el cliente. Eh, Tampoco requiere equipos especializados. No requiere cierta arquitectura de procesor. eh, bueno, no estás limitado a nada de eso. Puedes combinar diferentes lenguajes o sistemas. ¿A qué me refiero con esto? A que tu aplicación puede estar construida en diferentes lenguajes y el cliente en realidad no tiene noción sobre qué lenguaje está la aplicación creada, ¿no? O sea que tienes bastante libertad en ese sentido. O sea que si el día de mañana deciden cambiar C Sharp por otro nuevo lenguaje que aparezca en el futuro, eh, la transición sería muy simple, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas que yo veo con las aplicaciones web? Es que el trabajo de desarrollo es más complejo, por supuesto, ya que desarrollar aplicaciones web no es una tarea sencilla tampoco, porque hay que tener en cuenta que varios usuarios van a utilizar la misma aplicación eh, repartida en diferentes hilos y eso puede traer problemas a veces si no se sabe lo que se está haciendo, ¿no? También hay que pensar mucho de cómo autenticar cada usuario. Eso también es un tema bastante difícil de controlar. eh, que el servicio esté disponible. Bueno, y se me olvida nombrar también que es importante tener una conexión a internet. Eh, bueno, hay aplicaciones web que no usan conexión a internet, pero siempre van a necesitar una conexión de internet inicial, ¿no? Para poder usarse. O sea que esa es la mayor desventaja, que necesitas estar conectado para poder hacer un buen uso de esta aplicación, ¿no? Pero no en todos los casos. Hay casos que se puede resolver sin eso. Pero no estás, pero estás, muchas veces estás limitado si no tienes internet. Bueno, vamos a empezar a explicar un tema que necesitamos entender antes de empezar a, por ejemplo, mirar qué es una aplicación web. Tenemos que saber qué es lo que hay debajo de una aplicación web, qué es lo que transporta los mensajes. Y por eso es importante entender qué es TCP y qué es HTTP. Bueno, si te lo explico con mis palabras, TCP, digamos que es el protocolo de transporte. Hay muchas aplicaciones que utilizan TCP para enviar datos. Simplemente se encarga de enviar datos de cierta manera para que lleguen seguros y no haya pérdida de paquetes. Mientras que HTTP ya es un protocolo encima de TCP, que es el que utilizamos para, por ejemplo, describir cómo se envían nuestros paquetes. Imponemos ciertas reglas para que tanto cliente como servidor puedan entender qué mensajes están llegando, ¿no? Porque con TCP tú puedes enviar cualquier tipo de mensaje, pero
No hay una regla específica de cómo lo debes enviar, porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que enviamos por internet se va a serializar a bytes. Y, y si no sabes cómo leer esos bytes, pues no hay mucho que hacer, ¿no? O sea que la información podría llegar de cualquier forma. Por supuesto, lo mismo pasa con HTTP, pero hay ciertas reglas que uno puede seguir para entender cómo leer el mensaje, ¿no? Eh, Cómo se interactúa entre cliente y servidor. O sea que es un estándar un poquito más arriba de TCP, pero los dos trabajan juntos, ¿no? Bueno, en resumen, TCP y HTTP no son lo mismo, pero trabajan juntos para proporcionar una comunicación efectiva y confiable en la web. HTTP utiliza TCP como su protocolo de transporte em, para garantizar la entrega de datos y el correcto funcionamiento de la comunicación web. Bueno, vamos a mirar HTTP más a fondo. Como pueden entender, HTTP pues, es una manera de cómo estructurar un mensaje. El protocolo HTTP nos permite, nos impone unas reglas sobre cómo debemos enviar o leer nuestros mensajes. Si imaginamos un mensaje HTTP como si fuera un archivo, su estructura sería más o menos la siguiente, de forma simplificada, ¿no? Tenemos una URL donde especificamos qué recurso queremos visitar. Normalmente también especificamos un verbo, no lo estoy tocando aquí, pero un mensaje HTTP requiere también un verbo, que vamos a ver más adelante qué son los verbos, y otra información, ¿no? Entonces también tenemos la sección de encabezados donde explicamos, donde mandamos ciertos metadatos para especificar qué contiene nuestra petición. Por ejemplo, si queremos por ejemplo, si queremos cierto lenguaje de respuesta, entonces podemos mandar un encabezado, por ejemplo, el que tenemos aquí, que aceptamos el lenguaje inglés, eh, de inglés de Estados Unidos, por ejemplo, que nuestro contenido es de 133, por ejemplo. Bueno, son cosas que tenemos que entender qué pasa debajo del capó, ¿no? O sea, cómo se ve un mensaje HTTP. Y tenemos la sección del cuerpo, que es normalmente donde ponemos los datos en forma... eh, ahí es donde ponemos nuestros datos, ¿no? Ahí es donde lo que vamos a enviar al servidor, cuando necesitamos enviar datos a un servidor, ¿no? Por ejemplo, la información de un formulario, la enviamos en el body. También podemos, por supuesto, enviar datos por medio de la URL. Es una manera también que se puede hacer. Pero cuando enviamos datos sensibles, por ejemplo, la información de un formulario, no la solemos enviar dentro de la URL, sino que dentro del body, para especificar esto un poco más. Entonces, imagínense un mensaje HTTP como si fuera un archivo que tenemos diferentes secciones. Bueno, también hay que entender que cada mensaje HTTP se recibe con una respuesta. Entonces debemos tener en cuenta qué significa esos códigos. Aquí solo estoy nombrando dos, pero hay varios. Por ejemplo, la respuesta más común es el código 200, que quiere decir que la petición pudo hacerse sin problemas y recibimos el código 200, que nos indica que sí, que todo fue bien. Pero, por ejemplo, hay casos bueno, hay muchos casos donde recibimos un estatus, bueno, un código de estatus 500, que quiere decir que hubo un error en el servidor o cometimos algún error. Entonces, el servidor se va a encargar de enviar ese código en el mensaje de respuesta, para así guiarnos un poco de que estamos haciendo las cosas bien o mal, ¿no? Entonces, hay una lista grande sobre los diferentes códigos que hay que tener en cuenta. Yo no me los sé todos, pero me sé los más importantes, los que más se usan. Y como expliqué anteriormente,
También tenemos que enviar un verbo en nuestro mensaje HTTP y como pueden ver hay diferentes verbos. Tenemos por ejemplo el verbo get, que significa que queremos solicitar una información o recurso del servidor. Se utiliza mayormente para leer recursos. Tenemos el verbo post, que es cuando indicamos que estamos enviando un dato que queremos que se guarde, por ejemplo. Tenemos el verbo put, que significa que queremos actualizar información del servidor. Ya estamos hablando más o menos de cuando manipulamos datos. Por ejemplo, tengo un formulario, lo manipulo y lo quiero guardar. Entonces, al actualizar datos, es común que se use el verbo put. Y cuando eliminamos un recurso, se utiliza el verbo delete. Eh, bueno, estos verbos en sí no es una regla de que tienes que usar este verbo para esto o este verbo para esto. No es una regla escrita en papel, pero es los estándares que han puesto, ¿no? Eh, Así que esto más o menos lo que va a ser, lo que se tiene que seguir, ¿no? Sigamos. Ahora, quiero explicar qué es un servidor web. Y un servidor web es un sistema informático o software que se encarga de recibir las peticiones, solicitudes HTTP de los clientes. Como por ejemplo los navegadores y se encarga de responderle, ¿no? Eh, Generalmente un servidor web pues se encarga de mostrar páginas web, imágenes, archivos, recursos. eh, bueno, los servidores web son muy importantes porque son los que se encargan de llevar al cliente al lado correcto y responderle con una respuesta, ¿no? O sea que se encarga de recibir las peticiones y responde con un mensaje, ¿no? Entonces, esa es la tarea de un servidor web y por eso es que es tan importante. Hay que también tener en cuenta que un servidor web puede tener aplicaciones dentro de él. Me explico. Por ejemplo, un servidor web puede servir como puente para otra aplicación que también utiliza el protocolo HTTP para comunicarse, ¿no? Es muy común utilizar un servidor web como, como el vigilante, como el que te abre el puente para otra aplicación. Por ejemplo, si tú tienes tu computador, ¿no? Y quieres tener diferentes aplicaciones que hacen diferentes cosas, ¿no? Pero que todas se comuniquen por HTTP. Entonces puedes tener un servidor en el medio que se encargue de llevar al cliente a la aplicación correcta y que la aplicación tenga esa interacción con esa aplicación. Entonces también hay que entender esa parte, ¿no? Que un servidor web es una aplicación, pero también puede servir otras aplicaciones que también funcionan de la misma forma, ¿no? Entonces, en resumen, las tareas de un servidor web son las siguientes. Escuchar y aceptar conexiones entrantes de los clientes como navegadores web o aplicaciones móviles. Interpretar y procesar las solicitudes HTTP, recibirlas de los clientes que pueden incluir solicitudes de páginas web, imágenes, archivos, envío de formularios. Bueno, entre otras cosas. Vamos a hablar sobre el cliente HTTP, qué es y cómo funciona. Bueno, a lo contrario de un servidor web, el cliente HTTP puede ser, por ejemplo, un navegador web, una aplicación móvil que se comunique con un servicio web. Eh, Sería la explicación simple. Es un cliente que se encarga de comunicarse con un servidor y puede aparecer de diferentes formas, ¿no? Lo más común es que se utilice, lo más común es un navegador web. Eso se considera un cliente HTTP.
Entonces, quiero enseñarles cómo crear su primer servidor web para que entiendan cómo crear este tipo de aplicación que se encargue de servir mensajes a un cliente. Entonces, para crear un servidor web, necesitamos hacer uso de una librería que se llama System.net, una librería para comunicación de redes. Entonces, síganme y les voy a mostrar. Un segundo. Bueno, yo aquí tengo una solución vacía. Yo simplemente voy a agregar un nuevo proyecto. Pongámoslo tipo consola. Va a llamar server. Yo quiero trabajar con la versión 6. Si no tienen la versión 6, trabajan con otra que tengan. Creo que es soportado en diferentes versiones. Y la versión 6 pues no tiene el método main, sino que puedes escribir el código directamente. Entonces vamos a empezar con el siguiente código. Primero vamos a importar estos dos paquetes que son los que vamos a utilizar. Como expliqué antes, el system.net, y también vamos a utilizar el system.text, que es para trabajar con textos. Eh, Aquí vamos a empezar con un if que necesitamos tener, como explica la documentación. Vamos a hacer uso de una clase que se llama HTTP Listener, que es la que se va a encargar de escuchar los mensajes HTTP que nos llegan. Y aquí simplemente nos especifica que si nuestro sistema operativo no soporta el HTTP Listener, que simplemente sirve la consola, ¿no? Entonces aquí vamos a crear una instancia del HTTP Listener, que es la que necesitamos, que es la que se nos va a encargar para crear nuestro servidor. Y para que podamos escuchar mensajes, necesitamos agregar rutas a nuestro listener. Y yo voy a agregar la siguiente ruta, que es HTTP localhost, el puerto, y esta vendría siendo mi ruta, un slash. Si quieren agregar más rutas, podrían hacerlo también así, por ejemplo, eh, index, por decirlo así. Pueden poner las rutas que quieran, pero tienen que seguir la misma estructura, ¿no? Localhost y el puerto, ¿no? Entonces yo aquí voy a arrancar el listener para que escuche estas rutas. Vamos a ver. Entonces este es el código que se va a encargar de arrancar el listener. Es para arrancarlo. Y aquí voy a poner un mensaje de que ya arrancamos el servidor web. Le voy a poner la ruta que tengo acá, ¿no? Bueno, esto que voy a poner aquí se llama Cancellation Token Source. Se encarga básicamente de, por ejemplo, si yo tengo una acción que está andando y quiero cancelarla, puedo utilizar este elemento para cancelarla, ¿no? Como voy a hacer uso de un hilo, bueno, eh, quiero hacer uso de un hilo separado para manejar las peticiones, voy a necesitar el siguiente código que tengo acá. Entonces aquí voy a tener un bucle que va a estar leyendo las peticiones que van entrando, y a lo que van entrando la petición, pues yo voy respondiendo con un mensaje. Y les voy a responder en texto plano. Acá les estoy poniendo que la respuesta del content type sea texto plano. Y tengo que especificar el tamaño de la respuesta. Y así es como yo le escribo una respuesta
al cliente, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo uso de este token para, de este cancellation token sort para cancelar la acción cuando lo necesite, ¿no? Porque voy a seguir con el código aquí. Entonces acá voy a poner un read line para esperar eh, que el usuario oprima alguna tecla, ¿no? Para cerrar la aplicación por si la quiere cerrar, ¿no? Y vamos a ver aquí. Vamos a poner las últimas líneas de código. Está. Este lo voy a quitar. Bueno, esta se va a encargar de apagar el HTTP listener, el que escucha sobre las peticiones, lo va a apagar. Eh, Vamos a ver. Y este se va a encargar de cancelar este hilo que está corriendo aquí, ¿no? Bueno, esto es todo el código que se necesita para crear un servidor simple que simplemente responde con un hola mundo y lo vamos a poner a prueba. Entonces yo voy a arrancar el servidor aquí. Eh, Me disculpa. Mm, Me dice que tiene que terminar con esto. Ahora sí. Entonces ahora ya nuestro servidor se está ejecutando. Eh, si me voy a la ruta, ahí ya aparece nuestro hola mundo, como se puede ver. Entonces aquí ya nuestro servidor está arrancando y podemos acceder por él por medio de index. Bien. Entonces, ¿qué cosas más interesantes podemos hacer? Como voy a poner un breakpoint aquí y miren lo que pasa cuando yo le doy enter. Como pueden ver, recibe la petición y aquí estamos procesando la petición, ¿no? Entonces aquí espera la siguiente petición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer, eh, por ejemplo, queremos leer la ruta que viene del, de nuestro usuario, por ejemplo. Entonces aquí podemos utilizar este context, punto request, vamos a ver, creo que está en el raw URL. Vamos a ver si ponemos console.writeLine. Así. Voy a reiniciarlo. Bueno, ahí tuvimos un error, pero no pasa nada. Se cierra normalmente. Y lo vamos a arrancar de nuevo. Entonces ahora voy a escribir otra ruta aquí. Hola. Y entonces aquí en la consola me dice cuál fue la petición que hice. Fue hola. Entonces aquí esta propiedad que tenemos aquí nos ayuda a leer la ruta absoluta. Como podemos ver aquí, nos salió hola.
Y aquí también nos salió este FabIco porque parece que el web browser está tratando de leer este recurso, pero no existe. Entonces, sí que por ejemplo queremos test. Vamos a ver. Ahí apareció test y también nos apareció otra petición. Bueno, esto vendría siendo el servidor así simplificado. Pero digamos que al poner cierta ruta, en vez de mostrar este hola mundo, que mostremos un mensaje diferente, ¿no? O una página web, por decirlo así. Entonces, voy a hacerlo así simple, ¿no? Voy a poner un if aquí. eh, entonces, if absolute path equals landing, bueno, sí, equals, pongámosle index.html. Vamos a, vamos a darle, vamos a devolverle otra cosa que no sea esto. Entonces, voy a copiar lo mismo que hay aquí. Voy a sacar, vamos a ver, voy a crear un método separado. Vamos a cancelármelo por ahora. Quiero, bueno, aquí creo un método return HTML, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Y hagámosle así context. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Cambiamos esto por context. Ahí está. Entonces, vamos a leer el archivo que se llama index.html, que lo vamos a crear aquí. Vamos a crear aquí una carpeta primero. La vamos a llamar bbw. Y allí vamos a crear un archivo HTML. Index.html. Y aquí simplemente le voy a pegar una plantilla que tengo ahí, nada especial. Una plantilla de HTML. Ahí está. Entonces voy a decirle que en la carpeta www index.
Y para que podamos tener acceso a este archivo, tenemos que hacer lo siguiente, decirle copy newer y ponerlo como content. Ahí está. Y modificar este if. Entonces, ¿qué hicimos? Suelto esto. Entonces, si la ruta es igual a index.html, le vamos a retornar ese HTML. Y aquí vamos a leer los bytes del HTML, lo vamos a guardar en un array y vamos a devolver el content type tipo HTML, el tamaño de la respuesta y aquí le escribimos la respuesta y también le vamos a enviar un status code, que es el que tenemos que status code http status code. Ok. Y aquí tenemos acceso a todos los status codes los códigos de respuesta que tenemos. Y en realidad también hay que hacerlo aquí. Por defecto creo que siempre devuelve 200, pero es bueno especificarlo, ¿no? Me disculpan, esta ruta no la necesitan, solo necesitan el primer prefix. Y voy a arrancar esto para probar. Entonces ahí tengo mi servidor andando. Vamos a ver qué pasa. Entonces cuando yo pongo la ruta normal me da el hola mundo. Pero si yo le mando index.html me debería devolver, deja ver si lo hice bien, index.html. Parece que no nos está devolviendo el... Vamos a ver qué pasa. Decía como si se nos hubiera quedado pegado en alguna parte. A ver, index.html. Ahora sí. Voy a reiniciarlo, no sé qué está pasando. Ahí va. Ya entiendo qué pasó. To lower. Ahí está. Vamos a reiniciarlo. Vamos a ver. Index. Yo sospecho que tenemos algún recurso que no se ha cerrado. Vamos a ver. Cambiémosle a 81. Ahora sí ya entró.
4 y le ponemos punto HTML. Ahora sí. Parece que tengo que hacer lo siguiente. Continuar. Voy a cerrar el servidor. Ahora sí. Yo sospecho que no se me está cerrando bien el... Vamos a ver. Voy a cambiarle de puesto a esto. Voy a pararlo. Voy a arrancarlo de nuevo a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Cambiémosle por 82. Ahorita sí. Qué raro. Ya veo qué pasó. Aquí tengo que darle continue. Creo que ese fue el problema. Y ahí ya me está apareciendo la página. Como pueden ver, ya ahí ya el servidor nos está sirviendo una página. Bueno, ¿qué más también podemos hacer con nuestro servidor? Yo aquí, por ejemplo, le puedo también mandar una cookie. Por ejemplo, le quiero mandar una cookie que se llame Wilmar, por ejemplo, WhatsApp. Entonces vamos a modificar el código aquí. Voy a cerrar el servidor y lo voy a reiniciar. A ver qué pasa. Voy a reiniciar la aplicación. Ahí me va todo bien. Y si voy aquí en Inspect y me voy a aplicación, cookies. Ahí tenemos nuestra cookie que se llama Wilmar WhatsApp. Perfecto. Bueno, entonces aquí tendríamos el servidor. Quiero que jueguen un poco con el código. Voy a subirlo a GitHub para que ustedes lo puedan utilizar. Quiero que jueguen con el código y comiencen a armar diferentes cosas.
con el context pues tienen acceso a la petición. Entonces vamos a seguir con el PowerPoint. Ahora vamos a crear nuestro cliente web. Para crear un cliente web en C Sharp necesitamos hacer uso de la librería System.net. System.net es una librería de conjunto de clases y métodos en el marco de desarrollo .NET de Microsoft que proporciona funcionalidades para realizar solicitudes HTTP y procesar respuestas. Bueno, tenemos la opción de utilizar esta librería, pero eh, esta librería es un poco de bajo nivel y requiere más conocimiento sobre su uso. En ese caso, para no escribir tanto código, podríamos hacerlo rápidamente con una librería que se llama Flare. Ya les voy a mostrar cómo funciona. Va a crear otro proyecto aquí. Lo va a llamar cliente. Y en este código, eh, bueno, en este proyecto, le va a instalar la librería que se llama Flare. Lo hacemos desde este menú aquí. Vamos a buscar el paquete. Buscamos Flare, Flare HTTP. Lo instalamos. Le damos OK. Y ahora hacemos uso de Flare HTTP. Vamos a borrar todo esto. Vamos a ver si instaló. Using Flare HTTP. Dame un segundo a ver qué pasó. Eh, y ahora voy a poner este código que ven aquí. Using Flare. Vamos a ver, solo lo estoy iniciando. Presione Enter. Bueno, no sé por qué me aparece rojo. Parece que es mi Visual Studio que me está molestando. Porque a lo que yo le doy Build, me dice que todo está bien. Va a ser lo siguiente. Voy a abrir y cerrar Visual Studio. Tal vez sea ese el problema. Vamos a ver. Recargar los archivos. Ahora sí, ya no me da el error. Eh, Vamos a nuestro servidor. Vamos a copiar. Ya cambiamos un poco la URL. Tenía problemas con... Bueno, esta implementación no es perfecta. Tiene sus detalles. Vamos a ver. Se quedó pegado un poco. Ahora sí. Y bueno, este vendría siendo nuestro cliente. Hicimos uso de la librería Flare. Escribimos la URL. Y aquí tiene un método que se llama getString, que es async. Y podemos leer el texto que nos envía la petición. Entonces, mm, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a darle la posibilidad de escribir una ruta aquí. Y después leerla.
Vamos a darle a arrancar el cliente. Y disculpas. Vamos a arrancar, tenemos que tener el servidor y el cliente andando. Entonces voy aquí a propiedades, multiproyecto. Voy a decirle que start, apply, ok. Y voy a arrancar los dos al mismo tiempo. Voy a quitar esto. Entonces aquí ya tenemos nuestro servidor andando y aquí tendríamos nuestro cliente. Entonces ya aquí ya le puedo decir que mande una petición a index.html. Enter. Vamos a ver qué pasa. Mis disculpas. Esta es la URL que tengo que utilizar. Voy a cerrar las dos aplicaciones para arrancarlas de nuevo. Ya, este vendría siendo nuestro cliente y voy a decirle index.html. Entonces aquí ya nos llegó la petición y acá nos llegó el HTML, como pueden ver. Acá viene todo. Entonces podemos leer el string. Podemos también hacer un get async. Es más, hasta podríamos poner nuestra consola aquí. Vamos a ver. ¿Qué nos pide? Devolvámonos. Get async. Vamos a ver qué. Response. Vamos a ver response. Vamos a escribir el mensaje. Content. Vamos a leer esto como string. También aquí tenemos acceso a las cookies, por ejemplo. Content. Estoy seguro. Vamos a ver response. Cookies. Select. Name. Entonces vamos a leer todas las cookies. Creo que no necesitamos hacer todo este código largo, sino get string async. Y eso vendría siendo la modificación, ¿no? Voy a cerrar esto. Voy a apagar esto. Voy a quitar esto. Voy a blanquear de nuevo. Voy a decirle index.
index.html. Ahí está toda la respuesta. No puedo ver las cookies. Vamos a ver por qué. Ya. String.join. Vamos a ponerlas separadas por coma. Vamos a arrancar de nuevo. Index.html. Nos llegó la petición y aquí nos aparece las cookies. Bueno, esta sería toda la lección por hoy. Quiero dejarles como tarea de que puedan acceder a más archivos. Quiero que pongan un about page, por ejemplo, una página de contacto. Quiero que intenten eso. También quiero que jueguen con los verbos HTTP que vienen aquí en la petición. Y sigan jugando aquí con el cliente, haciendo diferentes cosas, mandándose mensajes de un lado para otro. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.